Shalom, Bezrat Hashem, estamos en el cuarto shiur de Parashat Vayikra. Ahora vamos a hablar con respecto a un nuevo corbán. Este corbán se llama corbán Hatat. Hatat es uno de los corbanot principales y vamos a conocerlo. Ahora sí, ya no estamos hablando de un corbán que viene de forma voluntaria, sino que estamos hablando de un corbán, un sacrificio obligatorio. Solo que, ¿por qué es obligatorio? Porque este corbán viene por un pecado, por cierto pecado que la persona cometió. Y estamos hablando que la persona cometió el pecado en forma sin querer, o sea, no a propósito, sin saber de que estaba haciendo un pecado. Hay que saber por qué él no sabía cuál es el pecado, pero de todas maneras viene a expiar un pecado que la persona cometió. Entonces por eso es un corbán, es un sacrificio jobá, no como los que habíamos hablado hasta ahora, que eran que la persona se ofrece en forma voluntariosa, cada uno según lo que vimos. El corbán se llama corbán Hatat y como dijimos hay que explicar el nombre. Así hay varias explicaciones por qué se llama Hatat. Hay unas explicaciones que dicen de que Hatat viene de la palabra Hitui. Hitui es limpiar y realmente eso es lo que viene a hacer, viene a limpiar el pecado. Hay quienes dicen, todos más o menos van por el mismo camino, pero de todas maneras unas diferencias chiquititas, que la palabra Hatat viene de la palabra Jisur. Jisur es falta, porque por medio que la persona cometió cierta falta, cometió cierto pecado, así hizo cierta falta en su neshama, no en su neshama mamash, en su parte espiritual, en su nefesh, tiene cierta falta y el corbán le viene a completar lo que le falta. Y otra explicación dice que viene de la palabra het, que es pecado. Hatat es por el het, porque este corbán, este sacrificio viene a expiar el pecado, por eso se la llama Hatat, por la shon het. De todas maneras, el denominador común entre todos es de que este corbán viene a limpiar el pecado que la persona cometió. Ahora que hay varias, en el mismo Hatat tenemos distintos rangos, distintos tipos de Hatat que dependen quién es el que pecó. ¿Quién es la persona que pecó? Según quién es el que pecó, como vamos a explicar ahora, depende qué es el corbán, cuál es el sacrificio, de qué especie exacto tiene que traer y cómo es el trabajo que hay que hacer. Por lo general vamos a hablar ahora, por lo menos, con respecto a 4 tipos de hataot. Hay más, en el próximo shiur ya vamos a ver otra más. Hay más, de todas maneras, esto es lo que la Torah nos cuenta ahora. 4 tipos de hataot, que son las siguientes. La primera es la hatat del Cohen Mashiach. Cohen Mashiach es un Cohen Gadol, que él fue ungido con el Shemen HaMishká, como ya hablamos en los shiurim pasados. Cuando él pecó, tiene que traer un hatat especial del Cohen Mashiach. De la segunda es hatat elem dabar. Hatat elem dabar es la hatat elem dabar, significa que se les desapareció, se les olvidó algo. Y esto se está hablando cuando todo el público pecó por medio de que el Sanedrín, el gran juzgado de 71 ancianos, se equivocaron en algo y todo el pueblo pecó en base a ese dictamen halágico que dieron el Sanedrín. Entonces ese es segundo tipo de hatat. Después tenemos hatat nasi. Hatat nasi es la hatat de la traducción sería presidente, pero no es presidente. Hatat nasi es el hatat que tiene que traer cuando pecó el rey por sí mismo. Y por último, la cuarta que va a ser es hatat yahid, el corbán hatat que tiene que traer cualquier persona normal de Israel cuando comete un pecado. Ahora, el denominador común entre todos estos, ¿de qué pecado se está hablando? No por cualquier pecado se trae este corbán hatat. Corbán hatat en su gran mayoría, sin entrar en detalles, pero en forma general, casi absoluta, podemos decir de que cuando la persona, alguno de estos 4 que dijimos, cometió algún pecado, el cual si lo hubiera hecho a propósito, con intención, el castigo que la Torah dijo sobre esa verá, sobre esa prohibición es karet. Karet es, sin entrar demasiado, karet es un castigo, el peor castigo de la Torah que hay, que es como que se le corta el alma. Hay que entender qué significa que se corta el alma, no vamos a entrar ahora. De todas maneras hay 36 pecados los cuales merecen karet. Así el pecado lo hizo no a propósito, sino que lo hizo sin querer, porque le faltó algo en el entendimiento, no sabía. Entonces ahí trae Korban Hatat. Si hubiera sido a propósito, se merece castigo de Karet. Y
siempre y cuando que no habían testigos y advertencia. Si eran testigos y advertencia, ahí es otra cosa. Testigo y advertencia, ahí hay algunas que se lo mata, distintos tipos de muertes que el juzgado tiene que hacer. Si es a propósito sin testigos y advertencia, entonces ahí si la Torá le dictaminó karet, este terrible castigo que es karet, entonces cuando hizo esa verá en forma sin querer, ahí trae este corbán que se llama corbán hatat. Ahora sí, vamos a decir un punto interesante que la Torá dice nefesh kitechta, nefesh kitechta, cuando el alma va a pecar. Nefesh, sin entrar demasiado, vamos a decir de que hay tres partes en el alma principales que son neshama, ruach y nefesh. Ya explican los comentaristas que nefesh es la parte más baja, la cual se junta mamash con el cuerpo, la que mantiene al cuerpo, es la parte más baja del alma, y ahí es donde se generan los pecados. Solamente esa parte es la parte que peca, pero las partes más elevadas del alma, esas siempre quedan limpias. Pero bueno, eso es un tema por sí mismo, pero de todas maneras también enseñan Jajamim de que esa es la parte la cual está en Shutafut, en sociedad con el cuerpo. Esa es la que le provoca el cuerpo, es el que provoca también que la persona termine pecando. De todas maneras, Cohen Mashiach, la primer hatat es hatat Cohen Mashiach. Estamos hablando cuando un Cohen que fue un giro, él dio cierto dictamen, él mismo dio cierto dictamen halágico sobre algo equivocado, ¿sí? Se equivocó. Sobre, por ejemplo, un Heleb, dijimos que está prohibido comer. Una persona que come Heleb, vimos en el shiur pasado, recibe karet. Ahora vamos a decir que él decidió de que este Heleb, la Torá no se refirió. A todos los otros Heleb sí están prohibidos, pero este es un Heleb especial que la Torá no dice que está prohibido. Y él dio el dictamen, y él mismo se tropezó en ese dictamen halágico, y él comió ese Heleb. Sale que por medio de su propio dictamen halágico, y él mismo se tropezó en eso, entonces ahí fue sin querer, tiene que traer corbán hatat. El corbán que él trae, corbán hatat, él tiene que traer un par es un ternero de 3 años de edad, y hay que ver bien cómo es el trabajo, no vamos a entrar ahora. De todas maneras, lo que sí, un punto importante es de que parte de la sangre va al mizbeach apnimi, al mizbeach interno, al mizbeach de oro, el que está dentro del mishkan, en donde está la menorá, y parte de la sangre va al mizbeach que está afuera en el patio, el mizbeach a Nehoshet, el mizbeach a Olá, como ya hablamos en los shiurim pasados. Y es un ternero de 3 años masculino, macho. Después, Hatat Elem Dabar es cuando el Sanedrín, dijimos que son el juzgado de 71 sabios, ellos también dieron cierto dictamen halágico, y el pueblo entero se equivocó por culpa de ellos, y después se dieron cuenta de que se equivocaron. Hasta acá tienen que traer Hatat Elem Dabar, que todo el trabajo es parecido como el trabajo del Hatat Cohen Mashiach, y hay que decir de que hay opiniones quién es el que trae el corbán. Hay quien dice que los Zkenim, los mismos ancianos, los mismos sabios, ellos traen un Hatat, también un par de 3 años, un ternero de 3 años para todo el pueblo, y hay quienes dicen que se traen 12, uno por cada tribu. De todas maneras, tiene ley de Hatat Elem Dabar, y el trabajo es igual, similar al trabajo que se hacía con el Hatat del Cohen Mashiach. Tercera es Hatat Nasi, es la Hatat del Nasi, del rey. Si el rey por sí mismo se equivocó en algo, sin querer hizo un pecado que se merecería karet, entonces él trae acá, distinto de todos, él trae acá un seir isim, que es un chivo chico de 30 días hasta 1 año, y tiene que ser masculino. Y acá el trabajo es afuera, es decir, solamente en el mizbeach hachitzon, no en el mizbeach apnimi como vimos en los pasados. Y por último tenemos el Hatat Yahid, que es cuando cualquier persona de Israel normal pecó en alguna prohibición que estaba prohibida hacerla, que si hubiera sido a propósito se merecería karet. Así él tiene que traer, para expiar su pecado, tiene que traer una seirat izim, que es una cabra femenina. La persona normal de Israel trae femenina, como ya recordamos que el Rambam va a explicar por qué acá es femenino, pero de todas maneras
Ahora vamos a ver de que en Hatat Yahid la persona trae una cabra de hasta un año, también desde 30 días hasta un año, y todo el trabajo es como la de el Nasí, así como la del rey cuando trae todo el trabajo que se hace con el corbán que él trae, solo que él trae un masculino y una persona normal tiene que traer una cabra femenina o un keves, una oveja también de hasta un año, entre 30 días y un año, y esa es la Hatat Yahid. Ahora, ¿qué significa que la persona no sabía? Por lo general, vamos a decir, por ejemplo, con respecto a Shabbat, si una persona transgrede Shabbat sin querer, también tiene que traer Hatat. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una persona que hace transgrede Shabbat Chas v'Shalom a propósito, el pecado, el castigo es Karet, que se corta el alma. Entonces, si fue sin querer, ¿qué significa que sin querer? O que no sabía que esto está prohibido en Shabbat, sabía que hoy es Shabbat, pero no sabía que esta acción está prohibida, o que sabía que hoy es Shabbat, o que sabía que esto está prohibido, pero no sabía que hoy es Shabbat. Ok, y cada prohibición, cada pecado por sí mismo hay que saber cómo es que no sabía. Pero de todas maneras, resumen, una verá que no se sabía que está prohibido, y si se hubiera sido a propósito, hubiera sido Karet, hay que traer Hatat, depende de quién sea, si es el Kohen Mashiach, si es el Nasi, si es el rey, o si es el juzgado por sí mismo que hizo equivocar al pueblo, o que es un singular, un particular de Israel normal, pero en general todos se llaman Korban Hatat y viene a expiar el pecado y a limpiar el pecado. Y con esto concluimos el shiur y Besat Hashem seguimos en el próximo shiur otro tipo de Hataot. Braja be'atzlacha.